Buenos días, les saludamos desde México Laura Morales y Ana Matos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotras formar parte de este simposio sobre desinformación, fact-checking e inteligencia artificial en el noveno Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Somos investigadoras del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey, una iniciativa que busca identificar narrativas dominantes en redes sociales y evidenciar mecanismos de desinformación y manipulación de la opinión pública. La ponencia que a continuación presentaremos se titula Verificación de información para una ciudadanía crítica entre jóvenes universitarios. La desinformación y la manipulación en entornos digitales representan un riesgo inminente para las democracias. Por un lado, distorsionan el debate público y por otro, fomentan la polarización. En periodos electorales, estos riesgos se intensifican. Nuestro estudio sobre desinformación se realizó en el marco de las campañas presidenciales de 2024 en México. Las elecciones del año pasado han sido las más grandes en la historia del país, tanto por la cantidad de procesos federales y locales que concurrieron, como por las dimensiones del padrón electoral, que ascendió a 98 millones de votantes, de los cuales poco más de una cuarta parte eran jóvenes. Así, uno de nuestros intereses son precisamente los jóvenes universitarios, con quienes se implementó un proyecto llamado Verifax, que tuvo como elemento central la verificación de información bajo el entendido de que no se trata de una práctica exclusiva del periodismo o de la investigación, sino que puede entenderse para contribuir a la alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía, volviéndola más crítica, resiliente y capaz de participar en el debate público. El objetivo de este proyecto fue favorecer el pensamiento crítico de jóvenes universitarios mediante la alfabetización mediática e informacional a través de la implementación de una metodología de verificación de información en redes sociales relacionada con la campaña electoral presidencial de 2024. Mi colega Laura Morales continuará con el enfoque metodológico. Claro que sí, gracias Ana Laura. Bien, pues como ya habíamos comentado, esta fue una intervención que se realizó a 25 jóvenes universitarios entre marzo y junio del 2024 y consistió en implementar esta metodología de verificación que nosotros en el Observatorio de Medios Digitales diseñamos y le pusimos como nombre Verifact. Con esta metodología, los estudiantes aprendieron a analizar publicaciones virales con posible desinformación sobre la campaña electoral. Para esto seleccionamos una muestra de contenido considerando varios criterios principalmente relacionados a la popularidad, la autoría y el contenido del post. Estas publicaciones de redes sociales las extrajimos utilizando dos herramientas, una es Information Tracer de código abierto y la otra Brand24, que es una plataforma de código propietario. Eh, Basamos esta metodología principalmente en la guía para entender el desorden informativo de Claire Wardle, la cual se identifican 7 categorías de desinformación que va desde la menos problemática hasta la más problemática, ¿no? O sea, de las menos problemáticas tenemos la sátira o parodia, conexión falsa, y de ahí va aumentando la peligrosidad de este contenido a contenido engañoso, contexto falso, contenido impostor, contenido manipulado y siendo la peor o la más grave el contenido fabricado. También incluimos recomendaciones para verificar la información en línea de Shaidana y Urbani, las del currículo de alfabetización mediática e informacional de la UNESCO y de la capacitación en verificación de datos para combatir la desinformación de la ABOIC. La matriz resultante consta de 5 criterios y cada criterio tiene de 5 a 6 dimensiones. Aquí vemos los criterios que tenemos, que son fuente de información, con las dimensiones proximidad, experiencia, rigor, transparencia, confiabilidad y conflicto de interés. El segundo criterio, corroboración de hechos, con las dimensiones verificabilidad de fuentes, citas y referencias, consistencia de los datos, actualidad de la información, métodos de recolección, revisiones y correcciones. El siguiente criterio, contenido visual y audiovisual, se conforma de la fuente del material, la autenticidad, la correspondencia con el texto, metadatos, contraste con fuentes originales. El cuarto criterio, contexto y sesgo, incluye amplitud de perspectivas, contextualización de la información, equilibrio en la presentación, reconocimiento de sesgos, uso del lenguaje neutro y proporcionalidad de la información. Y el último criterio, que es la intención y la emotividad, que se compone de objetivo del mensaje, tono y lenguaje emocional, apelaciones emotivas,
presencia de propaganda y contenido provocativo. ¿Cómo se evaluaban estas dimensiones? Pues era si se presentaban o no se presentaban, creando después un cálculo numérico, el cual entre más alto estuviera el resultado numérico, más confiable era la publicación y entre más bajo, menos confiable. Ahora les vamos a presentar los resultados o algunos ejemplos de lo que encontraron nuestros estudiantes. Vamos a empezar con TikTok, que es una red muy importante entre la juventud, se ha convertido en la red principal en la que ellos consumen información, buscan noticias, no solo nada más se entretienen. Vamos a ver qué encontramos por acá. Encontramos en primer lugar una publicación de contenido manipulado, ¿sí? Aquí se trató de este usuario, Manolo Larios, que generó este video utilizando un fragmento de un video del 2012 en el cual se presenta a un testigo que está siendo interrogado por la Policía Federal, el cual está narrando cómo la hermana de la candidata en ese entonces, Xochitl Gálvez, seleccionaba a las víctimas para una red de secuestradores llamados los Tolmex. Efectivamente, la hermana de Xochitl fue condenada posteriormente como delincuente que pertenecía a esta organización criminal. Y este contenido lo que está intentando hacer es de alguna manera comprometer a Xochitl Gálvez también, ¿no? Es decir, si la hermana de Xochitl Gálvez es delincuente, pues por lo tanto la candidata también lo es, lo cual es falso. Y este contenido fue también manipulado agregándole música y una narrativa muy sórdida, ¿no? Como para pues generar miedo, ¿no? Generar temor. El siguiente ejemplo que encontramos en TikTok se trata de contexto falso. También en este caso fue una entrevista realizada a la candidata Xochitl Gálvez. Esta entrevista fue anterior a que ella iniciara su proceso como candidata presidencial. De hecho, este video fue cuando ella tenía las intenciones de ser o de perseguir la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En este caso, se sacó de contexto una frase que ella dijo, que dice: quitemos los apoyos a los adultos mayores, ya acabaste de estar en la vida, ya rendiste, como tratando de hacer ver a la población de que ella pretendía quitar los apoyos a los adultos mayores. Sin embargo, los estudiantes, al encontrar el origen de la información principal, ¿no? Que es una entrevista mucho más larga, ahí se pudieron dar cuenta que esta frase estaba sacada de contexto y que en realidad ella no pretendía para nada quitar o retirar estos apoyos que se les dan actualmente a los adultos mayores en México. El siguiente ejemplo se trata de contenido engañoso. Aquí este usuario llamado Naum Macho Oficial está creando un video utilizando un fragmento de una mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la información de que el INE rechazó varios miles de solicitudes de voto extranjero, así que solicitudes de mexicanos en el extranjero para votar. Él está utilizando estos dos contenidos para crear, o más bien apoyar, una narrativa de que había un intento de fraude, ¿sí? Que había una conspiración para robarle la elección a su candidata, la doctora Claudia Sheinbaum. Claramente este es contenido engañoso, está sacando de contexto información, también está dando datos imprecisos y además está utilizando la figura del presidente para sostener esta teoría de conspiración, la cual los estudiantes demostraron que era completamente falsa. Y eso es todo, los ejemplos que tenemos de TikTok para ustedes. Muy bien. En el caso de Instagram, se analizaron publicaciones de cuentas públicas, excluyendo stories y reels. La gran mayoría del contenido que la herramienta pudo recolectar era proveniente de medios noticiosos ya consolidados, pero también destacaron otras, por ejemplo, cuentas de entretenimiento. En estas surgió una categoría recurrente que fue la de sátira o parodia. Ya lo vimos en la clasificación de la desinformación, que es, por decirlo de alguna manera, la categoría menos riesgosa. Sin embargo, no significa que no se vaya a analizar. Am, Precisamente por esto fue una de las más desafiantes en el proceso de verificación.
La pregunta constante por parte de los estudiantes era, ¿esto se verifica a pesar de que obviamente, claramente es falso y no pretende pasarse por algo real? Aunque los memes no tienen la intención explícita de informar, sí pueden contribuir a la desinformación, al carecer de autoría clara, al simplificar hechos, al distorsionar sucesos. Esta distorsión no nada más es una cuestión de hacer una broma o de hacer un chiste, sino que también refuerza sesgos o narrativas sobre los personajes o eventos que representan. Tenemos el primer caso, la primera imagen en donde se hace un contraste entre una frase que la candidata Claudia Sheinbaum hizo en el primer debate presidencial, hasta la bolsa de tiempo se quiere robar la candidata del PRIAN, con un fragmento de un video de un debate presidencial cuando López Obrador fue candidato, en donde señalaba que iba a esconder su cartera para que el candidato de la oposición no se la robara. La idea era contraponer eh, un comportamiento similar, el señalar que la candidata Claudia Sheinbaum no tendría una personalidad propia, sino que únicamente imitaba los mismos discursos de López Obrador. En la siguiente imagen, por ejemplo, otro ejemplo, está este meme en el que se refuerza esta idea que estuvo presente durante la campaña de que el candidato Jorge Álvarez Maínez era irrelevante dando la idea de que las otras candidatas eran las que realmente estaban importando en el debate, ignorándolo a él. Por último, la última imagen, tras la firma con sangre de un compromiso para no quitarlos precisamente los apoyos sociales, am, esto fue por parte de la candidata Xóchitl Gálvez, surgieron estas acusaciones de ella como satánica, exagerando, ridiculizando ese gesto público que tuvo. Los memes, lo que en ellos se dice, también contribuyen a los discursos sobre los candidatos y al sentido que hacemos sobre ellos. No únicamente es el humor del rato, sino la construcción del discurso. Otro ejemplo de sátira o parodia está esta imagen en donde se le atribuye un gusto musical poco probable a la candidata Claudia Sheinbaum. Se saca de contexto el contenido porque ese no era el track que la candidata estaba escuchando en su publicación. El humor recae en el absurdo o el irreverente y contribuye al ruido en la red y además a la trivialización de la información, de la conversación política. Ahora bien, no se trata de censurar el humor, sino de reconocer el riesgo de tomarlo demasiado a la ligera sin analizar sus efectos en el debate público. Los estudiantes verificando estos contenidos, analizando sus contenidos, pudieron tomar una actitud crítica frente a los significados que se reproducen a través de estas publicaciones y los efectos que pueden tener. En conclusión, la verificación de información mejoró el pensamiento crítico de los jóvenes. El instrumento Verifact fortaleció sus habilidades de alfabetización mediática e informacional, promoviendo que cuestionaran los contenidos que consumen en redes sociales. La experiencia de verificación transformó los hábitos de consumo digital y la proyección profesional de los estudiantes. Ellos pudieron reconocer el valor de estas herramientas en su formación profesional y personal, destacando su utilidad para tomar decisiones informadas y responsables. Y por último, también pudimos complementar estas prácticas con herramientas de inteligencia artificial que nos permiten ampliar el alcance y aumentar la eficiencia del proceso. En este caso, nosotros entrenamos en ChatGPT un GPT llamado Verifact GPT, el cual pueden acceder escaneando el QR, el cual es un apoyo para la verificación de fuentes de información y de posible contenido poco confiable. Y además esto te va llevando paso a paso por la metodología, contribuyendo así con la alfabetización mediática e informacional. Muchísimas gracias por su atención. Espero esta plática les haya gustado y estamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias.